Buenas tardes, nuevos participantes. Bienvenidos a nuestra primera clase de este curso de gerencia de proyectos, en el cual vamos a compartir algunas ideas con el fin de reforzar el deber ser, los factores que pueden intervenir en la realización de un proyecto. Cuando hablamos de gerencia del proyecto, estamos hablando de unos procedimientos que van a permitir alcanzar los objetivos de ese proyecto, que resulta como respuesta a una situación que ha sido previamente analizada y estudiada. En este sentido, vamos a trabajar con lo que es la parte de estudio técnico, organizacional y legal. Tenemos que las variables del tamaño de un proyecto, y vamos a iniciar con lo que es el tamaño de un proyecto o por qué en un proyecto su tamaño tiene unas características especiales. Podemos entender que en la medida de la magnitud del alcance del proyecto, pues tendrá sus propias circunstancias, sus propios valores. Y es importante el proyecto en cuanto a su tamaño, por cuanto hay que tomar en cuenta las materias primas, el personal, las tecnologías, la razón social y otros elementos que son los que por sus dimensiones deben ser tratados de una manera cuidadosa, donde cada detalle tiene una razón de ser. En este sentido, tenemos que las variables determinantes del tamaño de un proyecto son la dimensión y características del mercado. En este caso estamos hablando de un proyecto de carácter comercial y vamos a observar cuál es el mercado que va a recibir el producto de nuestro proyecto o el beneficio de nuestro proyecto. También tenemos que la tecnología del proceso productivo, de acuerdo a la tecnología que se esté usando, pues vamos a tener un margen de amplitud de acuerdo al tamaño del proyecto. Es decir, si tenemos un proyecto a gran escala, pero tenemos una limitante en cuanto a tecnología, pues el proyecto no va a arrojar los resultados para los cuales ha sido creado. Es decir, tanto la tecnología como la razón de ser del proyecto y su tamaño deben concordar, deben tener relación para poder llevar a feliz término el proyecto. Otra característica del tamaño a ser tomada en cuenta en el tamaño del proyecto, tenemos la disponibilidad de insumos y materia prima. Es decir, de acuerdo a los insumos que se necesiten para trabajar la materia prima, pues podemos hablar de un proyecto grande, un proyecto amplio. Asimismo, los costos de inversión y de operación. Aquí hay un factor económico que es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la inversión, podemos conocer hasta dónde va a llegar, cuál es su alcance y la manera en que se va a financiar el proyecto. El tamaño óptimo de un proyecto sería cuando opera con un costo mínimo o de máxima rentabilidad económica, y la capacidad se puede considerar de dos formas, como el índice máximo de producción por unidad de tiempo. Por ejemplo, la capacidad de una planta automotriz se podría medir como el número de automóviles que puede producir por semana. Es decir, cuando la producción se alcanza a un nivel máximo con un mínimo de rentabilidad económica, con un mínimo de inversión. Es decir, mayor producción, menor inversión. Ahí podemos hablar del tamaño óptimo de un proyecto. Y también podemos decir que el tamaño de un proyecto puede medirse por el monto de la inversión aplicada. Es decir, si hay un fuerte ingreso, una fuerte inversión económica, podemos decir que el proyecto es grande, así como el número de empleos que se puedan generar, el área física ocupada, donde va a estar ubicado y el tamaño que el proyecto va a abarcar, cuál va a ser su participación en el mercado, los niveles de venta alcanzados y la generación de valor agregado para la región. Es decir, vamos a tener unos elementos que permiten que el tamaño de un proyecto pueda ser apreciado. Para toda institución o toda organización que realice proyectos a gran escala, pues sabe que entre más grande sea lo proyectado, su objetivo, entre mayor tamaño sea proyectado, planificado, pues mayores índices de satisfacción, de utilidad y, si se quiere, de bienestar social podrían ser alcanzados. Ajá. Como factores incidentes
en la localización de un proyecto, tenemos que el nivel de inversiones y costos es un elemento clave, la parte económica, el factor económico. En la diapositiva anterior veíamos la importancia de la inversión para poder determinar el proyecto. Asimismo, tiene igualmente incidencia sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Seguimos considerando el factor económico. La decisión que se tome al respecto determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Es decir, la alta gerencia o los encargados del proyecto pueden determinar cuál va a ser su tamaño y cuál va a ser su nivel de utilidad, cuáles van a ser los ingresos que se van a percibir por la venta de su producto final. Podríamos agregar también desde el punto de vista cualitativo que más que la parte económica, desde el punto de vista cualitativo sería la satisfacción o el bien común generado para esa sociedad o para esa localidad. También tenemos que se define a la escala o la capacidad de producción a la que se ha decidido operar durante el periodo de tiempo. Es decir, ¿cuál va a ser el nivel de producción? Alto, medio, bajo, de acuerdo a los intereses en los cuales ha sido desarrollado o planificado el proyecto. ¿Cuál es el producto del proceso? Un proyecto es un proceso con un principio y un final, cuyo objetivo es obtener un resultado específico. Por su parte, un producto es el resultado de un proceso que puede ser tangible o intangible, completo, entregable o componente de un próximo proyecto, cuya meta es satisfacer una necesidad de mercado. Es decir, fíjense que el proyecto es un proceso y el producto es el resultado de ese proceso para poder manejar la terminología de una manera más práctica y más real. ¿Cómo puede ser ese producto? Tangible o intangible. Tangible que se pueda apreciar físicamente, ¿sí? Por ejemplo, una carretera, una vía rural. Intangible, lo que es la educación de esa comunidad a la cual está dirigida esa vía, esa carretera. Tipo de proceso del proyecto. Hablamos de un proceso administrativo, un proceso de gestión, uno productivo y uno comercial. Cuando hablamos del proceso administrativo, tenemos que tomar en cuenta todas aquellas variables que conforman parte de la administración, desde la planificación, la organización, ¿sí? Pasando por las diferentes fases hasta lograr llegar a la evaluación, control y mejoramiento del proceso administrativo. En cuanto a la gestión, tiene que ver con el elemento de la gerencia. En ese sentido, pues la gerencia debe velar para que las cosas, los factores, los procesos se hagan de la mejor manera, eficaz y eficientemente. Y un proyecto pasa también por un proceso productivo porque debe rendir resultados. Y en este sentido, cuando hablamos del producto, ya lo mencionamos anteriormente, de una manera tangible o intangible. Y lógicamente lleva inmerso un proceso comercial. Y ese proceso comercial pues tiene que ver con la venta y distribución del producto. O si es sin fines de lucro, ponerlo a disposición de la sociedad, de la comunidad. Criterio de selección. Para seleccionar un proyecto tenemos, en primer lugar, el criterio de evaluación, el proceso de evaluación y la manera en que se asesoran los proyectos. Los criterios de evaluación tienen que ver con todos aquellos elementos que conforman el proyecto y que están en concordancia con lo administrativo, con lo gerencial y con lo productivo. Para ello debe crearse un equipo multidisciplinario que permita realizar la evaluación de la mejor manera. A su vez, ya con los criterios de evaluación determinados, se empieza o se inicia el proceso de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Y lo otro, la manera en que van a ser asesorados los proyectos, de una forma que podamos lograr el éxito del proyecto. El asesoramiento es vital y por eso hablamos de un equipo multidisciplinario para poder cada profesional dar su aporte y que sea tomado en cuenta para determinar las variables que se presentan al inicio y que pueden durante el transcurso del mismo seguirse presentando.
Cuando hablamos de aspectos legales de un proyecto, todos sabemos que todas las actividades económicas, sociales, requieren normas. Y entre estas normas, pues debe estar sometido a lo que es la parte jurídica, la parte legal. Y entre los aspectos legales tenemos los ambientales, los tributarios y los de publicidad. ¿Por qué en los proyectos se toma en cuenta la parte ambiental? Porque cuando se hace un proyecto, se hace buscando un beneficio. Pero si ese beneficio va a dañar la comunidad en la cual se va a desarrollar el proyecto, pues hay que tomar en cuenta el impacto que produce en el medio ambiente de esa región, de esa localidad. Y allí surge un compendio de leyes, de normas que velan para que el desarrollo de ese proyecto no vaya a causar ambientes dañinos de contaminación. También tenemos la parte tributaria, la cual tiene que ver con la parte legal en cuanto a los impuestos. Si el proyecto va a generar confianza, va a generar riqueza, utilidades, si el proyecto es de carácter privado, pues lógicamente el Estado velará para poder cobrar o recoger la parte tributaria. Y en cuanto a la publicidad, pues la misma tiene que ser realizada de una forma tal que no cause molestias a la sociedad, que no cause escándalo. Una de las formas gráficas que nos permite conocer el avance de un proyecto, o más que el avance, cómo se está planteando el proyecto desde el inicio hasta su final, es a través de un flujograma o un diagrama de flujo que nos permite visualizar proyectos complejos después de haber hecho una investigación inicial. Una vez que se ha creado este flujograma, pues vamos a tener claramente determinada cuáles son las tareas, cuáles son los procesos, los objetivos, el cronograma en el cual se va a desarrollar el proyecto. Y por eso el flujograma es de suma importancia, porque no es lo mismo leer un informe, tampoco le resto importancia, a observarlo, a palparlo de manera visual en un gráfico, con unos márgenes de tiempo que nos permiten apreciar si se está realizando el proyecto de acuerdo a lo planificado o no. Aquí podemos observar un flujograma, ¿no? Con diferentes variables, podemos observar la parte del inicio y podemos ir analizando cada uno de los diferentes procesos interconectados hasta llegar al final. En la medida que el programa lo vayamos realizando, colocándole determinadas metas, determinados objetivos y lapsos de tiempo, podemos ir observando cómo este va evolucionando, cómo este va avanzando. Y tenemos, si le hacemos, si introducimos una variable, qué resultado nos puede arrojar. Y si colocamos otra variable, otro elemento, podemos ir observando si nos lleva a la culminación feliz del proyecto o no. En cuanto al plan de calidad del proyecto, es un documento que detalla los procedimientos, fases, responsabilidades, personas implicadas y recursos que se deben utilizar para garantizar la calidad del proyecto. Es decir, en este plan de calidad del proyecto vamos a encontrar unas dos variables importantísimas. La primera, la parte del talento humano. ¿Cuáles son las responsabilidades de los sujetos que están involucrados en el proyecto? ¿Qué tienen que hacer? ¿Hasta dónde deben llegar? Y la segunda, en cuanto a los recursos que se deben utilizar para alcanzar el proyecto. Todo ello está sometido en un documento, un informe, que es lo que le da el fundamento, el basamento para realizar teóricamente el proyecto. Hasta dónde debe llegar, qué abarca, cómo se va a venir desempeñando, desenvolviendo. En cuanto a la gestión del tiempo, hay un elemento que es sumamente importante en la realización de un proyecto y es el tiempo. El factor tiempo es tan importante, me atrevo a asegurarlo, como hasta el mismo aporte económico. ¿Por qué? Porque si no se cumplen las metas, las tareas, las actividades del proyecto en el tiempo establecido, genera pérdidas desde el punto de vista económico, genera consecuencias desde el punto de vista ambiental, climatológico, genera impacto desde el punto de vista social y, si se quiere, también desde el punto de vista político. Entonces, en cuanto a la gestión del tiempo, es un elemento muy, muy importante. ¿Y a qué se refiere la gestión del tiempo? Al proceso de planificación, programación, seguimiento y control del tiempo necesario para completar las tareas y alcanzar los objetivos planteados. Es decir,
se planifica, se programa, se ha debido seguimiento y se controla el tiempo. De acuerdo a cómo se estén realizando estas fases, podemos hablar de un proyecto exitoso. Pasos y técnicas para una efectiva gestión del tiempo del proyecto. Estas son algunas técnicas, algunos pasos que yo me permito comunicarles. Ustedes los pueden enriquecer, los pueden mejorar, pueden omitir algunos, pueden añadir otros. Depende. Recuerden que el conocimiento debe recrearse, debe mejorarse. Y en este sentido, pues cada administrador le coloca a su proyecto aquellas variables, aquellos elementos que considere oportuno colocar. En esta lámina tenemos primero que nada definir actividades. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar para poder llevar a cabo el proyecto? ¿Cuánto van a durar esas actividades? ¿Cómo se plasma en un cronograma? Una versión gráfica, si se puede o si se quiere. ¿Cuáles son los recursos que se van a asignar para desarrollar el proyecto? Establecer los hitos o monitorear el proyecto. Cada fase irá monitoreando para poder hacer las cosas, los procesos de mejor manera. Realizar seguimiento y control para ver cómo vamos, en qué parte del proyecto se encuentra y si está conforme al tiempo proyectado. La gestión de riesgos en cuanto a aquellas circunstancias que pudiesen convertir en adversas, pudiendo en un momento dado hacer que el proyecto se estanque o se pierda. Y finalmente, una comunicación efectiva. Todas las personas, todos los miembros que intervienen en la realización del proyecto deben mantener una comunicación efectiva, clara, sincera, cálida, porque no se está trabajando para una sola persona, sino para un grupo de personas, de elementos, que tienen como fin común desarrollar un proyecto. ¿Cuál es la importancia de los sistemas y procedimientos administrativos? Un sistema administrativo te ayuda a trabajar de manera más rápida y eficaz sin cometer errores. Igualmente, la sistematización de las operaciones te permite alcanzar todos tus objetivos empresariales fácilmente, mejorando la toma de decisiones. Es decir, tenemos acá dos elementos clave en los procedimientos administrativos. Uno, un sistema administrativo y un sistema de operaciones. El administrativo, porque permite trabajar de una manera organizada, apreciar si se quiere, en el acto, en vivo, las diferentes fases del proyecto. Y la sistematización de operaciones permite también apreciar cómo o determinar cómo o en qué grado se están alcanzando los objetivos o qué elementos hay que tomar en cuenta para mejorar la toma de decisiones. En cuanto a sistema y procedimientos, es una función encaminada al análisis de los planes de acción correctivos del personal, de procedimientos, de las formas y equipo con el fin de ayudar a la administración en la simplificación y estandarización de las operaciones. Es decir, la función de sistema y procedimientos permite el análisis de planes de acción, analizar también los procedimientos que se están llevando a cabo y con el fin de ayudar a la administración en la simplificación y estandarización de las operaciones. Es decir, una serie de elementos desde el punto de vista administrativo que permite observar, determinar, detallar el grado de avance del proyecto. En cuanto a las formas jurídicas, tenemos que, de acuerdo al desarrollo del proyecto, puede ser visto o analizado desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. En ese sentido, las leyes pues tienen sus propios caracteres para poder determinarlo, para poder desarrollar, que es el elemento legal, jurídico, que dependiendo de las características y elementos que conforman el proyecto, pueden en un momento dado ser tomados en cuenta desde el punto de vista jurídico o legal. En cuanto a los aspectos fiscales, tiene que ver con lo que es el pago de impuestos y tributos que este proyecto en un momento dado, por ser desarrollado en determinada área o para determinado usuario final, pues el aspecto fiscal, viene a hacer su aparición y a recibir, repito, los tributos y el pago de impuestos. En cuanto al aspecto organizacional del proyecto, en ese sentido, el proyecto debe tener una organización que permita que el personal, el talento humano, cumpla con unas funciones, que el talento humano tenga que ver con unos elementos determinados, que el factor humano se vea motivado a realizar, por un lado, sus funciones y por otro lado, con la responsabilidad que el hecho de estar ahí, en ese puesto o en ese cargo,
para desarrollar el proyecto pueda darnos lo mejor de sí y de esta manera pueda alcanzar los objetivos de la empresa. En cuanto a la gestión de la comunicación del proyecto, tenemos que estar muy claros en que la comunicación debe ser un elemento primordial en el cual podamos compartir información, recibir información de arriba, transmitirla hacia abajo, mantener la conversación o la comunicación de la alta gerencia con la base de la empresa. Y para ello, pues, hay que establecer claramente una gestión, una gerencia de esta comunicación para que pueda ser apreciado de mejor manera el proyecto. Sin más a qué referirme, pues me despido de ustedes, nuevos participantes, no sin antes decirle que estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, o sea, algo que no entiendan, con toda razón, con toda confianza, me pueden escribir a través de la plataforma del proyecto para poder ayudarles, colaborarles. Soy docente que cree firmemente en que no solamente el docente aprende, sino que el docente también se nutre del conocimiento de sus estudiantes. Como siempre, estoy a sus órdenes. Feliz y bendecida tarde.